Señor Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por tu bondad, Señor, con nosotros, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque nos reúnes en este lugar, Señor, porque nos atraes, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar algo que venga de ti, Jesús. Yo te pido que nos ayudes a todos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esas verdades eternas, Señor. Padre, yo te pido, suplas tú la necesidad de cada persona que escucha este mensaje, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. El día de hoy quiero platicarte un poco de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Para eso quiero comenzar leyendo la parábola del Hijo Pródigo, que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 24. Doy lectura. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a leer. Quiero presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Ángel Cruz. Soy originario de la ciudad de Poza Rica, aunque casi toda mi vida la he vivido aquí en Tuxpan. Y como te decía al principio, quiero platicarte el día de hoy un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, esperando que sea pues de una bendición para ti, que pueda servir de alguna manera para tu vida. Primeramente quiero decirte que vengo de una familia de 5 hermanos, 3 mujeres, 2 varones, soy el mayor de los varones. También, pues mi familia, pues como muchas otras en este país, en esta ciudad, pues profesaba la religión popular, el catolicismo, más bien como una manera, como una herencia que fue dejada más que por una convicción. Mi familia es lo que los psicólogos le llamaban una familia disfuncional, donde de hace mucho tiempo pues es todo presente el alcoholismo, ¿no? Por lo tanto, yo crecí en un ambiente pues donde se daban situaciones pues no agradables, ¿no? A lo mejor no tan propicio para que crezca un niño, no tan propicio para la educación de un niño, de un joven. Pero eso realmente se repite en muchísimos lugares, en todo México, en todo el mundo, yo creo, ¿verdad? Desgraciadamente. Yo creo que por esa formación o por ese antecedente que yo tuve, yo fui un adolescente, un joven, pues tímido, introvertido, incluso pues a veces con tendencia hacia la depresión, seguramente pues por lo vivido en casa, ¿no? También esto
me llevó a ser un joven muy enfermizo. Muy continuamente yo estaba enfermo. Supongo que eran por cuestiones más bien psicosomáticas, es decir, más que por cuestiones físicas, no por cuestiones mentales que yo estuve viviendo. Aún, a pesar de esto, a la vez era un joven, pues, bien portado, ¿no? Entre comillas, alguien que a lo mejor no se le rebelaba a sus padres, alguien que a lo mejor no usaba de palabras groseras, por lo menos no en casa. Así fue mi adolescencia y mi juventud. En cuanto a Dios, quiero decirte que, pues como todos los hombres, yo tenía una necesidad muy fuerte de Dios. Como todo ser humano la tiene, ¿no? Y precisamente estando en una etapa de estas que te digo de depresión, donde yo me sentía muy mal, muy vacío, muy hueco, yo te puedo decir que un día era tan fuerte ya estos episodios de depresión que yo ya pensaba o ya tenía pensamientos de muerte, ¿no? Pensamientos de suicidio. Y me sentía muy mal, me sentía muy vacío, muy hueco, no encontraba sentido en esta vida. Y yo recuerdo todavía que yo iba caminando por la calle y yo le dije a Dios esto: Dios, si tú existes, porque tenía duda de que existiera, ayúdame a salir de esto. Creo que es algo que mucha gente hace, ¿no? Cuando está en el mundo, cuando no conoce de Dios, obviamente duda de que Dios exista y duda de que Dios pueda ayudarle. Así estaba yo. Yo me sentía con muchas dudas de si existía. Y si existía, decía yo, ¿por qué es tan lejano, no? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no es un Dios real? Porque no lo era para mí. Entonces yo le expresé esto a Dios de todo mi corazón. Él lo sabe, que yo tenía mucha necesidad de Él. Quiero contarte que poco tiempo después de que yo le dije esto a Dios, me pasó algo que me parece curioso. Una persona que al parecer ni siquiera era religiosa, que al parecer ni siquiera iba a un grupo religioso o algo así. No recuerdo ni su nombre, recuerdo muy pocas cosas de esa persona, pero me dijo: lee tu Biblia. Me dice, léela. Incluso me dijo, lee Eclesiastés. Yo ya había leído mi Biblia. Algunas veces yo agarraba mi Biblia y la leía, pero no entendía nada, entonces la dejaba, ¿no? Pero cuando esta persona me dijo eso, a mí me pareció me atrajo mucho eso, y yo empecé a leer Eclesiastés y lo leí y lo acabé y volví a comenzarlo y después leí los Proverbios y la verdad entendía muy poco, pero ahí empecé a entender algo, empecé a entender que Dios sí era real, pero que yo no lo conocía, que yo no estaba cerca de Él, que a pesar de yo haber tenido una religión que me había dado mis padres, pues esa religión pues no me había ni ayudado, ni siquiera era puros rituales, cosas vacías y huecas yo entendía que eran sin sentido. Entonces no me servía, no me podía ayudar. Empecé a tener hambre de Dios, ¿no? De querer conocer a Dios, el Dios de la Biblia, que yo veía que hacía milagros, hacía proezas, que era un Dios cercano. Yo sabía que no lo conocía. Y teniendo esa hambre, una señora que vivía vecina de casa de mis padres, un día me invita a una campaña evangelística. Ella se iba a determinada iglesia, a determinada religión, y tenía una campaña evangelística de jóvenes precisamente, y me invita. Y yo, teniendo esa necesidad, esa hambre de Dios, de conocer a Dios, pues yo fui. Y yo recuerdo que en esa reunión, terminando ese servicio, hicieron un llamado para que pasaras enfrente si tú querías conocer a Dios, ¿no? Si tú querías entregarte a Dios. Y yo, la verdad, no recuerdo mucho de qué mensaje se habló, pero lo que recuerdo es que pues yo quería conocer a Dios, ¿no? Yo fui, pasé, me pasaron al frente y me hicieron repetir una oración. Y
terminando eso, yo me fui a casa pues muy contento porque yo ya había encontrado algún motivo de vida que yo no tenía, muy contento porque según yo había encontrado a Dios. Quiero resaltar que en esa reunión o eso que pasó, a mí jamás me dijeron que tenía que arrepentirme, jamás me dijeron que tenía que dejar mis pecados, sino simplemente que pasara, que si yo creía, que yo aceptara a Jesús y que Él iba a venir a morar a mi corazón. No me dijeron más. Yo creí eso y comencé a asistir a ese lugar. Aún yo recuerdo que era tanta mi necesidad que pues, iba a todas las reuniones de toda la semana. Si acaso un día no había reunión, pero todos los demás días yo asistía a ese lugar. No pasando mucho tiempo, yo me empiezo a dar cuenta de algo. Me empiezo a dar cuenta de que en el fondo de mi corazón, aún yo no me sentía en paz y no me sentía tranquilo. Yo había dejado muchas cosas, todo el pecado escandaloso lo había dejado, las malas palabras, el alcohol, todo eso externo, yo lo había dejado. Ahora cargaba una Biblia, ahora leía una Biblia, ahora iba a servicios religiosos, hacía ciertas obras, pero mi conciencia no estaba tranquila. Yo me sentía mal delante de Dios, porque realmente no había dejado todo el pecado. Y yo iba con el ministro de ese lugar y con mi alma angustiada le decía, es que creo que yo no estoy bien. Es que no me siento tranquilo, no me siento en paz. Y me decía esta persona, ¿sabes qué? No, hombre, tú estate tranquilo. Mira, así es esto, vamos de poquito a poquito, pues todos estamos igual. Así me decía esta persona. La verdad para mí fue eso como que decepcionante, porque yo siempre había el motivo que estaba buscando de encontrar a Dios y que me dijeran eso, que Dios no podía ni ayudarme con mis pecados, para mí fue como decepcionante. Aunque seguía asistiendo a ese lugar porque no conocía otro, me seguía sintiendo muy mal. Y ahí verdaderamente pasé la experiencia, como lo relata Pablo en Romanos 7, de alguien que quiere dejar el pecado, de alguien que entiende que debe dejar el pecado, que quiere hacer el bien, pero que no puede. Así estaba yo, muy frustrado, y no me podían ayudar en ese lugar. También me di cuenta de que no solo yo estaba mal, otras personas de ese lugar, pues también no vivían bien. Su vida moral, pues no era buena. Había pecado en su vida. Pero estaban ya muy a gusto como estaban. Ya tenían una forma, ya tenían un formato que cumplir, unas actividades religiosas que cumplir. Y ahí les decían, ¿sabes qué? Pues estás bien. Entonces, ellos tenían una conciencia ya cauterizada, ya no les molestaba. Yo recuerdo que yo veía eso. Y aunque no le puse tanta atención a los demás, más bien me preocupaba por mi situación, como quiera sí me di cuenta de eso. Yo lo que hice en ese tiempo, pues seguir congregándome ahí, seguir buscando de Dios ahí, porque no conocía otro lugar. Pero yo entendía bien que yo no estaba bien. Y de veras, que me sentía bien atado al pecado, me sentía que quería dejarlo y no podía. Me sentía que por más que luchara, volvía a caer. Y yo recuerdo que yo lloraba y le clamaba a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo. Pasando un tiempo, consigo trabajo en un lugar con un hermano, donde me empieza a predicar el verdadero evangelio, donde me empieza a decir que yo debía de arrepentirme, que el evangelio es eso, arrepentimiento y fe, que primero debes de dejar tus pecados. Yo no había entendido eso y nunca me lo habían dicho. Cuando yo escuché eso, a mí me brilló mucho y yo quise escuchar más. Y esta persona me dieron unos audios donde
donde venían unas enseñanzas que te hablaban del verdadero arrepentimiento, de la verdadera fe. Y yo cuando escuché esos audios, yo entendí que yo estaba mal. Yo entendí que todo lo que me había vivido, lo que me habían dicho en aquel lugar, pues no era correcto, por lo menos no era completo lo que me habían dicho. Cuando yo entiendo eso, aún seguí asistiendo a aquel lugar, aún yo lo que hice fue ir y cuestionar y decir, oigan, ¿por qué no predican así? ¿Por qué si la Escritura dice que para que alguien encuentre la salvación, debe de arrepentirse, debe de creer, debe de dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué aquí solo se menciona que hay que hacer una oración? Realmente no me respondían con nada concreto. Aun cuando les cuestionaba el tipo de música, de alabanza que usaban, que eran mayormente rock, no me daban una respuesta. Pero yo seguí asistiendo ahí. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a un lugar que fue de hecho en la ciudad de Poza Rica, donde predicaban bien la palabra, no pasó ni una o dos reuniones donde yo ya entendía que yo estaba bien perdido, donde yo ya entendía que yo no era cristiano y que yo había creído que yo era cristiano porque en aquel lugar a mí me habían dicho que yo era así. Yo no era cristiano y yo estaba mal, estaba bien perdido delante de Dios y empecé a entender cómo Dios me pedía, empecé a entender cómo Dios lo que demanda del ser humano. Y yo estaba ya convicto de pecado, es decir, ya entendía que yo estaba mal y que estaba perdido. Pero aún así, déjame decirte que me costaba mucho confiar en Jesús. Me costó mucho entregarle mi vida a Dios, depender de Él. Yo tenía mucho el pensamiento de que no iba a poder. Yo pensaba que si tomo yo la decisión, ¿qué tal si el día de mañana pasa esto o pasa aquello y no voy a poder? O sea, no confiaba en Jesús. Pensaba que tenía que hacer las cosas con mis fuerzas. Y eso me detuvo y eso impidió que yo alcanzara el perdón y la salvación. Estuve un tiempo, yo creo que unos 2 años así. Y después me frustré. Dejé de asistir a las reuniones, me alejé, pero quiero decirte que Dios no me dejó. Aún siendo yo tan ingrato e incrédulo, aún cuando yo me alejé de Él, Dios no me dejó. Y digo incrédulo en el sentido de no confiar en Él para entregarle mi vida. Te quiero relatar cómo, pues Dios aún, yo estando lejos de Él, Dios aún guardó mi vida en muchas ocasiones. Te quiero relatar solo una, donde yo tengo muy palpable que Dios me salvó de la muerte. Estando yo lejos de Dios, estando ya en mis planes, viviendo mi vida como yo quería, cuando yo ya había entendido lo que Dios demandaba del ser humano, ya había salido de un grupo religioso, ya había sido expuesto a la palabra verdadera y me había alejado de ello. Un día estaba yo solo en la playa y andaba yo por las escolleras. Como sabrán, aquí siempre hay letreros que te dicen precaución, no nades cerca de las escolleras. ¿Por qué? Porque es muy peligroso, porque al lado de las escolleras, esto ya lo supe con más exactitud después, se hacen unas especies de remolinos debajo de ellas y se hacen huecos en la arena. Yo no sabía esto, por lo menos no sabía con exactitud. Yo estando ahí en las escolleras, sobre una piedra de ellas, quise bajarme hacia el agua. Yo calculaba que estaba pues poco profundo, como 70 centímetros. No podía estar más, pensaba yo. Mi sorpresa fue que cuando yo brinco de esa piedra hacia el agua, ya no topé el fondo. Me sumí y no sabía yo nadar, de hecho. Y empecé a manotear. Y debajo también, aparte de esos hoyos que hay unas corrientes como que te jalan, como que te van metiendo más. Estaba en un lugar muy bajito, se supone. Estaba donde inicia una escollera. Y ahí empezó a sumirme muchas veces. No tengo bien el recuerdo,
pero muchas veces me sumió y yo con todas mis fuerzas quería pues nadar, manotear. Salía y otra vez me sumía. Así estuve mucho tiempo hasta el punto donde yo ya sentía que ya no aguantaba, que ya no tenía fuerzas, que ya había tragado mucha agua, que ya pensé, voy a morir aquí, aquí voy a quedar. También pensé que nadie sabía que yo estaba en la playa, estaba solo, ni mi familia, ni nadie. Y en ese momento yo clamo a Dios y le digo, Señor, pues voy a morir aquí. Y yo sabía que si moría yo en esa condición, ¿qué iba a pasar con mi alma? Yo lo sabía, estaba muy consciente de ello. Y yo clamé a Dios y justo en el momento que yo clamo a Dios, retacho contra una piedra de la escollera. En todo ese trayecto yo había tratado de agarrarme con algo, pero yo no sentía nada en todo el manoteo que yo daba. En el momento que yo le clamo a Dios, retacho con una piedra y quedo agarrado de ella, cortado inclusive por los filos que tenía esa piedra, y logro salir de ese lugar y me doy cuenta que esa piedra era la última de esa escollera. El agua me había llevado por toda la orilla, en todo lo largo de la escollera. No era una escollera muy larga, pero me había llevado por toda la orilla y esa piedra era la última. Yo entendí claramente que Dios me había respondido y Dios me había ayudado. Eso yo lo tengo muy en claro y en ese momento también lo tenía. Porque justo cuando yo oré eso, Dios me ayudó y pude salir de eso. Quiero decirte también con vergüenza que a pesar de esto que me pasó y de que yo era muy consciente de que Dios me había rescatado, había hecho un milagro en mi vida, me había dado una nueva oportunidad, yo no volví a buscar a Dios. Yo no regresé y busqué de Dios. Para mí había sido un hecho muy traumático al grado que yo no podía ni bañarme. Los días después, al bañarme, me venían los recuerdos de ese momento que yo estaba abajo del agua. Por mucho tiempo no me metí a una alberca, no me acerqué a la playa por muchísimo tiempo, porque fue un momento traumático para mi vida. Pero ni aún así me acerqué a buscar a Dios. Viendo esto, de verdad que resalto la paciencia y la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que uno siendo tan ingrato, Dios tiene paciencia y a veces sigue tratando contigo. Yo seguí con mi vida, seguí haciendo lo que yo quería, seguí con mis planes, mis metas que yo tenía. Yo era soltero para esa fecha y tenía planes que hacer, tenía ambiciones que hacer y yo seguí en eso. Te digo, yo ya sabía lo que era la Escritura, yo sabía que era la verdad. Yo tenía una conciencia que no me permitía estar tranquilo, te soy sincero. Yo no dormía bien. Yo aún estando en el pecado, estando en el alcohol, yo no disfrutaba, porque yo entendía ya muy bien que Dios había tratado conmigo. Y yo entendía que ese camino que yo estaba tomando era una rebelión delante de Dios, y aún así seguía en él. Como todo hombre que está lejos de Dios, como toda persona que está alejada de Dios, pues el pecado va entrando cada vez más y más. El alcohol, por comentarte algo, pues yo ya bebía con más frecuencia. Con el paso del tiempo me casé, pero quiero decirte que aún las cosas buenas que Dios nos da, uno las echa a perder sin Dios. Uno no sabe valorar lo que Dios te da. No puedes, ni disfrutar las cosas buenas, porque el pecado todo lo destruye. Y así fue en mi vida. Yo era una persona con una conciencia que me taladraba. Que me sentía muy condenado y muy mal. A veces sí quería regresar a buscar de Dios. De verdad, a veces decía, no, mejor sí voy a regresar. Pero me venían estos pensamientos que me decían, no, ya para qué buscas. Mira, ya te alejaste tanto. Hombre, ya para qué, ¿no? Que es más difícil regresar, ¿no, hombre? ¿Para qué regresar, no? Ni vas a poder. Todos pensamientos de condenación,
esos pensamientos que me desanimaban a regresar a Dios, pues yo creo que no vienen de Dios. No vienen de Dios. Esos pensamientos, pues venían del mismo diablo. Sentía que ya había avanzado tanto en el pecado que era muy difícil regresar. Dije, todo lo que tendré que restituir, yo pensaba incluso en eso. Me avergonzaba de eso. Y yo decía, no, ya mejor le sigo, ¿no? Pues ya qué, ya he avanzado tanto. Hasta que Dios permitió o dejó que pasaran las cosas por mi pecado, toqué fondo. Quiero decirte que para esto, en la vida secular, en los negocios, en la vida económica, a mí me iba bien. Me estaban saliendo muy bien las cosas. Yo recuerdo que la gente me decía, oh, qué afortunado eres, ¿no? Te va bien. La gente decía eso y yo por dentro decía, pero no sabes lo vacío que estoy, pero no sabes lo mal que estoy. La gente, incluso mi propia familia, te llegaba como que a alabar por los logros que pudieras haber obtenido. Te platicaba que yo toqué fondo. Estuve a punto de perder mi matrimonio y cuando pasó eso, yo entendí, como en la parábola del hijo pródigo, yo volví en sí. Yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes qué? ¿Hasta dónde he llegado? Me sentía tan vil y tan miserable. Me sentía un ser sumamente egoísta y, a decir verdad, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con mi vida. Sí quería dejar esa vida egoísta, pero yo dije, ¿qué haré? Pues aún estando en esa condición, aún estando tan miserable, tan atado al pecado, porque dije, ¿cómo voy a dejar esto que ya siento que no lo puedo dejar? Pero dije, aún así, voy a buscar a Dios. Voy a volver de donde estoy, pero yo ya no quiero seguir siendo así. Y yo no puedo cambiar. Yo he tratado de hacerlo y no puedo cambiar. Estoy atado, estoy esclavo, dañando a Dios, dañando a mi prójimo y dañándome a mí mismo. ¿Y quién puede sacar al ser humano de esa condición? Ni tus propias resoluciones pueden hacer eso. Que llegué a un punto donde llegué a esa conclusión, yo ya no puedo. Y ya no quiero seguir así. Si hubiese alguna oportunidad, mira, yo voy a buscar de Dios, aunque no me perdonara. No importa. Ya he hecho tanto pecado y tanta maldad que justo es si me condena, pero aún así voy a ir a Él. Esto me recuerda mucho, como te leí primero la parábola, donde el hijo dijo, mira, aunque ya no soy digno de ser hijo, ya no quiero ni ser hijo, ya quiero ser como un siervo tuyo nada más, no como hijo, no soy digno de eso. Yo así me sentía, no soy digno, pero no importa, como quiera voy a buscarlo. Y aunque me daba miedo, te soy sincero, también decía, ¿qué tal si me pasa como la primera vez que busqué a Dios? ¿Qué tal si me pasa otra vez, que ahí voy a estar y me va a dar miedo y todo? Gracias a Dios, yo creo que Él puso un pensamiento en mí muy fuerte que fue, pues aunque en esta ocasión me muera en el intento, yo lo voy a intentar. No me interesaba nada, no me interesaba perder lo que había tenido como bienes materiales o algo así. Dije, no importa, Señor, si tú me pides eso, Señor, va adelante, Señor. Quiero decirte que ese pensamiento, esas fuerzas no vinieron de mí, no fueron de mí. Yo te soy sincero, si fuera por mis fuerzas, yo no estaría aquí. Dios me ayudó todo, me ayudó a arrepentirme. Yo regresé, busqué de Dios con todo mi corazón, me resolví a buscar a Dios y créeme, no pasó mucho tiempo donde vino la tentación, donde vino la invitación al mal, donde me venían muchos pensamientos que yo no podía a veces con ellos. Porque cuando ya te has metido mucho al pecado, cada vez se va haciendo más difícil dejarlo. Más difícil, se enraiza en tu corazón, se crece en tu corazón y es parte de ti. Y cuando tú quieres dejarlo, mira, hay ataduras muy fuertes. Y yo así me sentía. Pero esta vez yo decía, mira, pues yo creo que por mis fuerzas yo voy a caer. Me sentía tan atado, había tantas invitaciones al mal, tantos pensamientos que me venían que decía yo, pues yo no voy a poder.
Lo único que me quedaba era clamar a Dios cuando yo me sentía así. Cuando yo sentía muy tentado, cuando yo sentía que iba a caer, yo venía y clamaba a Dios. No tenía otra cosa que hacer. Y quiero decirte que Dios me sustentó. Quiero decirte que Dios me libró del pecado. Que no fue fácil, claro. El alcohol, supongamos, me era mucha tentación ya. Yo no sabía que ya estaba habituado al alcohol. Yo no sabía hasta que lo quieres dejar, te das cuenta de ya las ataduras que ya tienes con el alcohol, por poner un ejemplo nada más. Yo me sentía muy débil, pero Dios me ayudó en todo. Y en cada decisión yo vi su mano. En cada cosa que yo tuve que hacer, en cada restitución que tuve que hacer, Dios me ayudó. En cada persona que tuvo que ir y pedir perdón por algo que había hecho, que no sabían que yo había sido, supongamos, Dios me ayudó. No hubo ni uno solo que me agrediera o que me hiciera algo, ni uno solo. Más bien, esa fue a veces hasta la oportunidad para que ellos se interesaran. Oye, pues a ver, platícame, ¿verdad? ¿Por qué haces esto? Me decían. También en este momento, cuando yo empecé a buscar así a Dios, quiero decirte que a mí me empezó a brillar mucho su palabra, que yo leía la Biblia y a mí me brillaba mucho, textos que ya había leído de hace años, como que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Lo había leído muchas veces, pero nunca habían tenido el peso que ahora lo tenían. Y yo veía y decía, es absurdo buscar los bienes materiales por encima de los espirituales, hablo. Es absurdo buscar tener bienes y que ese sea el propósito de tu vida. Es absurdo. Hasta ese momento lo veía. Para mí antes eran importantes todas las metas. Y no digo que no lo sean o que sea malo en sí mismo tener ciertos bienes. No estoy diciendo eso. Pero sí buscarlos como el fin de tu vida, eso sí está mal. Y eso es más. Eso te va a dejar más vacío y más hueco. Entre más quieras saciar tu vacío con las cosas materiales, vas a quedar más hueco. Vas a quedar más vacío. Jesús me ayudó todo en mi debilidad, en hacer restitución, en cada cosa que hice. Me ayudó a no caer en el pecado. ¿Y sabes qué pasó? Lo maravilloso que sucedió cuando a mi corazón llegó la paz. Cuando yo hice lo que Jesús había mandado hacer, que era que me arrepintiera y que era que creyera en Él, que confiara mi vida en Él, llegó a mi corazón paz. Yo no entendía por qué me sentía con paz. A veces, antes siempre que pensaba en Jesús y que pensaba en Dios, yo veía como un juez, lo veía como el que me iba a juzgar. Pero ¿sabes qué? Ahora yo ya no lo veía así. Siempre que pensaba en Jesús, yo estaba muy agradecido con Él. Lo veía con mucho amor. Sentía que todo mensaje que venía yo a escuchar, aunque algunos eran fuertes, yo entendía el amor de Dios para mi vida. Yo le daba gracias a Dios por todo, créeme que por cosa insignificante que pareciera, y por cosas que antes yo no veía, por la comida, por el trabajo que me había dado, por mi esposa, por todo eso yo le daba gracias a Dios. A veces esperaba solo el momento de que estaba solo en casa para ir al cuarto y de veras yo lloraba de darle agradecimiento a Dios. Yo no había entendido qué había pasado. Simplemente yo entendía que Dios, yo lo veía con mucho amor, que ya no era el juez, el que andaba atrás de mí, el que me iba a castigar, como yo lo veía antes. Ahora para mí era amor. De hecho, entiendo ahora que yo ya no era enemigo de Dios, que yo ya había hecho las paces con Dios, que yo ya había hecho simplemente lo que me pedía. No hice yo más. No quiero con esto decir que yo hice mucho. Yo no hice nada. Yo solo hice lo que Dios manda a todo hombre: arrepentirte y creer en Él. Y Jesús hizo todo lo demás. Incluso cosas imposibles que yo decía, caramba, a veces me costaba trabajo. Tenía que tomar decisiones en mis negocios. Tenía que tomar decisión, y esas decisiones que iba a tomar iban a tener repercusiones económicas tan fuertes que yo decía, a lo mejor, pues esto ya no iba a ser redituable, ¿no? Pero dije, pues yo voy a confiar en Dios.
quiero decirte que Dios ni en eso no me dejó tampoco. Yo vi su mano en todo eso. Y otro texto que se venía mucho, que decía, mira, pues con sustento y abrigo debemos estar contentos. Solo con eso. Y ya había visto que aunque te vaya bien, si no tienes a Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. A mí no me había servido de mucho. No me había servido de mucho. Y yo entendí bien eso. Y gracias a que Dios me ayudó tanto, yo pude confiar y hacer las cosas que yo debía hacer. Y ¿sabes también por qué me maravillaba tanto? Me maravillaba porque yo nunca esperé que habiendo sido el que fui, que habiendo conocido su palabra y habiéndome apartado de ella, habiendo conocido la verdad y tener yo la certeza de que a mí no me había hablado un hombre, de que a mí no me había hablado un grupo, yo tenía la certeza de que Dios me había hablado, me había señalado mi pecado y yo me aparté. Bueno, yo no me esperaba el recibimiento que me tuvo Jesús a mí. Que Él me esperaba con amor. De hecho, Él me buscó, a pesar de yo haber sido un ingrato y un rebelde. Y aparte, como te decía, como te relaté, Él me guardó. Y esa es una de las que sé. Estoy seguro que de muchas otras ni sabemos de cuántos nos ha guardado Dios, de cuántos nos ha rescatado y cuántos ha impedido que a veces nos pase algo porque no estamos preparados para recibir la eternidad. Tanto amor yo jamás lo había encontrado. Yo no lo encontré en el alcohol, yo no lo encontré en el pecado, yo no lo encontré allá. Este amor yo solo lo encontré en Jesús. Y esta ayuda, esa misericordia yo solo la encontré en Jesús. Porque cuando yo me volví a Él destrozado por mi propia maldad, Él no me dio la espalda, sino que me ayudó, me amó. Y esto te lo relato a lo mejor de forma muy breve, porque es lo que Dios ha hecho en mi vida, porque es las cosas maravillosas, y no lo ha hecho en mi vida porque yo sea algo especial. Es lo que Dios quiere hacer en todas las personas, que se den cuenta de su necesidad espiritual, que lo busquen, que se entreguen a Él. Y mira, lo que es difícil, lo que requiere poder y fuerza, pues nosotros no somos poderosos. Él va a hacer las cosas y Él nos va a ayudar en cada momento. Ahora acostumbro no pensar tanto en qué pudiera pasar. Ahora un pensamiento llega y digo, pues bueno, el día que pase tal cosa, pues Dios me ayudará. El día que pierda esto, aquello, el día que llegue la enfermedad, el día que llegue el sufrimiento, pues Dios tiene un propósito y Él tiene buena voluntad para nosotros. Y si Dios permite algo, nos dará las fuerzas, nos dará la salida, nos dará todo. Quiero volverte a leer un pedazo de esta parábola de Lucas 15, a partir del versículo 20. Porque esta relata el corazón de Dios, esto relata la misericordia de Dios. Que uno, habiendo sido un ingrato, un rebelde, un impío, un injusto, Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Aquí como que la idea es que ya estaba esperándolo. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Fíjate, yo no esperaba eso de que el Señor corriera a mí. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la condición para que te acerques a Dios. Que seas una persona humilde y que reconozcas que tú no eres digno. Que tú no eres digno, no eres merecedor. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo era muerto y ha revivido. A mí así me sentía yo.
muerto, pero Él me revivió. Y quiero decirte que no solo eso, sino que, como dice otra parte de la Escritura, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Es celebrado que un pecador se arrepienta. Es el mayor milagro que existe. Así sencillo, como te cuento esto que pasó con mi vida. Yo me identifico mucho con esta parábola. Me identifico mucho en que cuando el hijo pródigo dijo que después de haber desperdiciado los bienes, de hecho inicia pidiendo los bienes. Inicia como cuando uno es egoísta y cree tener hasta el derecho de decirle a Dios, dame esto, dame aquello. Y los dones o las cosas buenas, las dádivas buenas que te da Dios, ¿sabes qué dice? ¿Qué dice uno? ¿Sabes qué? Las desgasta. Las gasta viviendo perdidamente. Pero cuando ya uno malgasta todo eso, siempre viene una gran hambre y comienza uno a faltarle. Hablo espiritualmente, ¿no? Hablo de la necesidad que siempre se empieza a generar en uno. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que exista esa necesidad, que exista ese vacío, porque solo así yo volví en sí. Solo así, solo cuando toqué fondo, yo pude pensar en Dios y decir, voy a ir a mi Padre. Y ya no importa que me haga como uno de sus jornaleros, no soy digno de más. No voy a ir a decirle, Señor, quiero ser tu hijo. No, como uno de sus jornaleros. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias porque tú eres muy misericordioso, Señor, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, cuán bueno eres, Señor. Padre, no hay nadie más bueno, Señor, que tú. No hay nadie con más buena voluntad para con nosotros, Señor. Padre, y tú permites, Señor, que entendamos, Señor, que cuando se peca, Señor, no se peca contra una ley solamente, Señor. No se peca solo con un mandamiento, Señor, sino que se peca contra ti, Señor. Tú que eres amor, Señor, tú que eres la encarnación misma del amor, Señor. Se peca contra ti, Señor. Padre, avergüénzanos, Señor, pues incluso de no confiar en ti, Señor. Aún de andar dudando, Señor, de andar pensando que no vamos a poder, Señor. ¿Cómo no vamos a poder, Señor, si tú has prometido, Señor, que aún el más débil, el más torpe, Señor, podría andar en este camino, Señor, porque no es en base a fuerza de hombre, Señor, sino es en base a tu fuerza, Señor, a quien se apoya en ti, Jesús. Padre, ayuda a cada persona, Señor, que escuche este mensaje, Señor. Padre, sabemos que tú eres bueno, Señor, que tú tienes buena voluntad con todos los hombres, Señor, y que tú los mandas a que se arrepientan, Señor. No es una opción, Señor. Tú mandas, el Dios del universo manda a todo hombre que se arrepienta, Señor. Permite, Señor, que cada uno, Señor, entienda su necesidad, Señor, y que vea que en ti son suplidas todas las cosas, Señor, aún nuestras debilidades, Señor, nuestras torpezas, nuestras flaquezas, Señor, son suplidas en ti, Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, porque nos reuniste en este lugar, Señor. Padre, tú usas todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, bendice a cada persona, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén, Jesús.